Estamos de vuelta en edición nocturna con los economistas Jacqueline Mora y Martín Francos, hablando sobre el crecimiento económico y lo que se puede esperar de este año de preelectoral. Hablábamos de la posibilidad de que se intente una nueva reforma constitucional para permitir abrirle el camino a la reelección del presidente Medina. ¿Cuál podría ser el efecto que tendría eso en la economía? Mire, eso es complejo, porque la verdad es que no existen datos anteriores con lo que uno pueda decir cuál es el impacto de una reforma. O sea, tenemos ese evento, eso no se mide así. Pero si tú me preguntas, ¿verdad? Ya en mi consideración práctica. Eso es una especulación, ¿no? Especulativa. Absolutamente. La pregunta es muy especulativa y la respuesta tiene que ser. Como esa pregunta que a usted le encanta hacer, pero... No. Pero yo creo que ahí hay muchos escenarios, o sea... Me parece que de abrirse esa posibilidad, tiene primero que existir dentro del partido actual, del PLD, un acuerdo importante, sí, porque ellos no se caracterizan por ese desorden, ¿verdad? Yo voy a hacer un cambio y aquí se va a armar un lío, no, sino que obviamente que va a ir ese acuerdo. Entonces uno podría pensar, si es un acuerdo a nivel político solamente, pues uno tendería a pensar, tú dices, wow, mira, si esto abre esta posibilidad, seguramente como el presidente Medina está en el poder, quizás le dio a su popularidad hace un tiempo todos los eventos que fueron en el 2017, pero quizás la ha recuperado poco a poco, quizás la inversión en el candidato tiene que ser menor, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, eso es una posibilidad, porque si tú tienes, depende del otro candidato y de los acuerdos internos dentro del PLD, es que vamos a ver cuál va a ser la dinámica. Lo que estamos seguros es que quizás no vamos a ver en la dinámica del año 2012. Eso quizás nosotros no lo podríamos esperar, ¿verdad? O sea, si hay un cambio de candidato, que hay un desborde de dinero, yo creo que eso está bastante controlado. Entonces, a nivel del impacto en el crecimiento económico, pues yo no lo sé. Ahora, habría que ver, sí, que eso ya no soy politóloga, para decirte el impacto que puede tener sobre el mismo presidente Medina y sobre las posibilidades de repetir. O sea, yo no te puedo decir hoy que eso va a garantizar que repita. Aunque si eso sucediera, entonces quizá hay bastante certeza de hacia dónde van las políticas públicas, que yo creo que al final es lo que le importa al crecimiento económico, esa percepción de los inversionistas y de la gente. De que haya estabilidad, ¿no? Yo quería añadir, yo creo que va a influir mucho en eso cuándo se inicia ese proceso, cuánto dura ese proceso y después qué tan amigable es el proceso, ¿no? Si termina en un partido dividido, las consecuencias quizás podrían ser mayores. Si hay un acuerdo político, quizás no sean tan Bueno, grandes. es muy difícil que la reforma se dé si no hay previamente un acuerdo a lo interno del partido, ¿no? Y el otro fenómeno que va a depender del impacto, independientemente de que haya reelección de las elecciones del crecimiento, es la polarización de las elecciones, ¿no? En la medida que el ambiente está más polarizado, que hay mucha igualdad, quizá hay más incertidumbre de quién va a ganar y eso puede tener más impacto en las inversiones, los empresarios sean más cautos. Ahora, tradicionalmente en el país ha existido cierto temor al cambio, ¿no? El cambio trae incertidumbre, incluso en los inversores, ¿no? En los inversionistas, tanto criollos como internacional. Cambiarán estas leyes, la ley del cine que ha permitido que un boom en la actividad cinematográfica en el país, si eso cambia, cuál sería el efecto de eso. Podría ocurrir todo eso si eliminan todos esos programas de carácter social que el gobierno auspicia, la gente podría sentirse temerosa y eso podría influir en la decisión del público. Ahora, ¿cuál sería el peor de los escenarios? Desde el punto de vista económico, echemos a un lado lo político, ¿no? ¿De qué efecto, cuál medida en el ámbito internacional o qué hecho en el ámbito internacional podría tener un efecto paralizador del crecimiento económico de la República Dominicana? ¿Una guerra comercial con China? Yo creo que una guerra comercial con China, una guerra práctica, no una guerra velada, donde hay una guerra de aranceles y donde haya una guerra de tarifas y barreras no arancelarias también, terminaría afectando fuertemente a los dos países, sobre todo pienso a Estados Unidos, que al final compra muchos insumos baratos de China. Su industria automovilística depende del acero, o sea, entonces, y eso por ende nos pegaría bastante. Y lo otro es que a veces las crisis surgen de forma inesperada, ¿no? La crisis del 2008
se incubó de una manera, o sea, duró muchos años incubándose, pero digamos, el desenvolvimiento de la crisis fue más o menos rápido. Pero yo creo que esa crisis no tuvo los efectos que tuvo el crash de 1929, ¿no? No, bueno, hay muchos símiles, ¿verdad? O sea, hay muchos análisis que lo comparan y dicen el tiempo que duró, a diferencia del otro, hay otros que dicen que fue peor que la del 30. Yo creo que hay una diferencia grande entre la del 30 y la que sucedió ahora. Pasó en un mercado mucho más maduro que la del 30. O sea, los mercados financieros, la capacidad de adaptarse era mucho más fácil que la del 30. Ya había muchas lecciones aprendidas, había una apertura comercial más grande, no fue un Estados Unidos sumido en esto, porque acuérdense que la del 30, en el fondo, también dio como resultado o impactó todo el tema de la guerra. Sí. Entonces se combinó todo esto. Claro, entonces, ¿no? Y fue la raíz del surgimiento del nazismo. Del ¿no? nazismo. Sí, entonces, sí. si tú lo ves por de manera aislada, las condiciones humillantes del acuerdo de Versalles. ¿no? Sí, entonces, obviamente, si tú lo ves aislado, tú hasta podrías decir que la del 30 fue más pequeña. Pero obviamente, ahora, en el año 2007, tú tenías mercado más flexible, capacidad de que si no había algo en el país local, tú lo importabas, una capacidad de endeudarte mucho más rápida. Estados Unidos lo que hizo en aquel momento fue cortar ayudas, fue cortar vías. Entonces, es un poco diferente. Pero yo asumo a esto que dice Martín, dos cosas adicionales. Yo creo que este tema de la guerra comercial, y no solamente la guerra comercial, de los problemas internos de Estados Unidos, que desemboquen en todo el mundo apostó, o sea, las empresas norteamericanas definitivamente llevaron plata a Estados Unidos, han apostado un poco. Este tema de la reforma fiscal de Estados Unidos ha comenzado a surgir su efecto dentro de Estados Unidos, algo que nosotros tenemos que mirar con pinza. Hay elementos que nos pueden afectar de esa reforma. Y ciertamente si además de eso dentro de Estados Unidos no existe un consenso, no hay una cohesión, las partes no se ponen de acuerdo más rápido, entonces eso puede desacelerar más a Estados Unidos y su impacto que tiene en el turismo, que es una de las actividades que nos está a nosotros favoreciendo, y el tema haitiano. Leí que una de las grandes preocupaciones que existen en los Estados Unidos con relación a la paralización parcial del gobierno tiene que ver con la devolución de los impuestos, ¿no? Que hay temores de que no se produzcan a tiempo y eso puede tener un impacto muy negativo en la actividad económica. En el consumo privado. En el consumo privado, evidentemente. Y el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos es uno de los departamentos oficiales que está aparentemente paralizado. Sí, o sea, esos son yo soy de las que pienso que Estados Unidos no se puede dar el lujo de que esto siga sucediendo, ¿verdad? O sea, yo soy la que pienso que nosotros somos pininos delante de lo que es el manejo de la política económica, fiscal, tributaria de corto y mediano plazo que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, hay hope, yo espero que eso, por eso yo no lo veo, digamos, tú me dices, dentro de todos tus escenarios de estrés de la economía internacional versus la dominicana, quizá ese no es uno que yo estaría ponderando en este momento. Ahora, ya no existen las autarquías, evidentemente, pero cuando uno escucha y analiza, por ejemplo, las opiniones de los organismos internacionales y los economistas dominicanos, parecería que lo fuéramos, porque todo depende de que haya un evento internacional que nos afecte directamente, ¿no? Aparentemente no hay un nubarrón interno que diga si ocurre algo en el país, la estabilidad se viene abajo, a menos por supuesto que no encontremos petróleo, ¿no? No, claro, o que no haya, y hay que ver. Porque si encontramos petróleo, entonces todo se viene abajo. No, acá no hay un terremoto, no, tenemos mucho, estamos bueno, pero es un fenómeno que escapa a la voluntad y decisión de los dominicanos, ¿no? A la gestión. Sí, mira, yo creo que tú comenzaste el programa con un tema que es ese. O sea, tú dijiste, bueno, por todo lo que he visto, lo único que podría desencadenar internamente un problema serio sería el tema político. Internacional. No, internamente es un tema político. O sea, tú arrancaste el tema, vamos a hablar de crecimiento, pero yo creo que el riesgo que hay hoy en día el crecimiento es ese. Además, obviamente, de lo muy hablado de cómo se aplica la ley de lavado de activos. Por ejemplo, que es un evento, es un tema que tiene las empresas, sobre todo los medianos empresarios, en hold. Y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este tema de la ley de lavado de activos? ¿Qué pasa si de repente mi actividad se ve detenida por esto? Quizá una aplicación, no ha habido evidencia internacional que otros países que comiencen con esto ni se echen para atrás, ni hayan destrozado la economía, que es algo que la gente tiende a pensar. Entonces tampoco ha habido eso. Tú dices, internacionalmente al parecer, tenemos como una crisis yo digo que tenemos una crisis de los sistemas políticos.
y de los sistemas económicos, ¿verdad? O sea, tú ves una China que va caminando lentamente, pero se tiene otro sistema. Es el capitalismo, parece que tiene una crisis por dentro y está comenzando a estallar por dentro y en todos los países lo estamos viendo. Desde el punto de vista económico, China es una nación capitalista hoy. Sí. Pero no desde el punto de vista de toma de decisiones. No, Brexit, claro, mira sí, el caso del Brexit. sí. Pusimos el capitalismo a prueba. Le dijimos a la gente que lo dijera y ahora Bueno, sí. a veces hasta pensamos si hacemos otro referéndum. Así es. Entonces, Bueno, hay que pensarlo 2 veces. Las grandes decisiones tienen que pensarse 2 veces. Si me lo permiten, hacemos otra pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.